Buenas noches, bienvenidos a Sábados de Puros Cuentos. ¿Cree usted que un templo puede estar habitado por el demonio? Nuestra historia del día de hoy se titula El origen del mal. La pequeña capilla se encontraba en medio de un desolado paisaje de rocas y árboles raquíticos que apenas sobrevivían en el agreste y triste pueblo de Sombrerete, en el estado de Zacatecas. Corría el año de 1941. La guerra cristera la había dejado sin culto desde su inicio, allá por 1926. Aunque sobrevivió en buenas condiciones hasta 1928, el saqueo y el abandono habían hecho su trabajo. Ahora lucía vacía, con sus paredes muy deterioradas y llena de basura. Había pocas cosas que rescatar. Los 5 monjes capuchinos que la miraban con tristeza no sabían por dónde empezar. Yo no sé la terquedad del obispo en obligarnos a reconstruir este sitio. Valdría más demolerlo y hacerlo otra vez, comentó Fray Lucas, el más joven de los hermanos. Órdenes son órdenes, Fray Lucas. En la iglesia se escucha y se obedece, contestó Fray Mateo, el más viejo. Él era el encargado de llevar a cabo la reconstrucción. Bajen las cosas, primero las de la limpieza, ya veremos después qué, dijo mirando el desolado lugar. El pueblo está cerca y tenemos que revivar la fe después de esta espantosa guerra que tanto los ha hecho sufrir. Los frailes descargaron las escobas, los sacudidores, los recogedores, costales para la basura y se pusieron manos a la obra. Al atardecer miraban satisfechos su progreso. A este paso en 3 días quedará totalmente despejada, dijo Fray Luis, otro de los capuchinos, con una sonrisa de satisfacción. Ahora creo que ya puede recibir a nuestro Señor, opinó Fray Mateo. Entre 3 monjes bajaron de la camioneta un enorme crucifijo, de tamaño natural, el cual fue colocado cerca del altar. Fray Mateo lo bendijo y dio orden de bajar la escalera para poder colocarlo en la pared central. Los 5 frailes se acercaron con reverencia a la figura y comenzaron a rezar en voz baja. La noche poco a poco los envolvía. Habían puesto algunas antorchas para alumbrar el lugar, ya que carecía de luz eléctrica. Además, los cirios colocados en el altar esparcían su plácida luz por el recinto. Un extraño ruido los hizo mirar alrededor. Parecía que alguien se quejaba suavemente, muy cerca de ellos. ¿Qué es eso, Fray Mateo?, preguntó Fray Lucas, escudriñando la oscuridad con cierta aprensión. El quejido se repitió más fuerte y pudieron identificar de dónde venía. Procedía del Cristo que se encontraba en medio de ellos. Paralizados de terror lo miraron al unísono. El dulce rostro del crucificado parecía haber cambiado su expresión. Hacía apenas un momento la imagen tenía los ojos cerrados y la herida en el costado atestiguaba que estaba muerto, pero su rostro reflejaba una enorme paz y aceptación. Eso era apenas unos minutos atrás. Ahora tenía una mueca de dolor. La boca se contraía hacia abajo y dejaba entrever unos dientes apretados. Poco a poco, un largo hilo de saliva llena de sangre y tierra comenzó a escurrir entre ellos, cayendo sobre el pecho de la figura. Ante los atónitos frailes, el Cristo abrió los ojos. Su mirada estaba enloquecida y los miraba de uno en uno. Con una voz profunda que provenía de todos y de ningún lado a la vez, les dijo: «No quiero estar aquí. Tengo miedo. ¡Sáquenme de aquí! ¡Tengo miedo!» E intentaba bajarse de la cruz con movimientos frenéticos. Los frailes le miraban con los ojos desorbitados. Fray Marcos alcanzó a pensar: si Cristo tiene miedo, ¿en dónde quedamos nosotros? Una a una las velas se fueron apagando. La oscuridad amenazaba con tragarlos por entero. La imagen poco a poco comenzó a elevar la voz. «¡Tengo miedo! ¡Sáquenme! ¡Sáquenme!» Por detrás del altar comenzó a crecer un pequeño montículo, el cual alcanzó la altura de 1 metro aproximadamente. De repente se rompió y, como si fueran hormigas, comenzaron a salir unos pequeños enanos deformes que medirían unos 50 centímetros. Jorobados, ciegos, sin mandíbula, con 3 manos. Había tantos y tan variados que no acabaríamos aquí de nombrarlos. Algunos corrieron directamente hacia el Cristo y los monjes.
Otros subían por las oscuras paredes, en donde sólo se les veían los ojos que brillaban en la oscuridad como si se tratara de la luz de una vela. Parecían enormes arañas. «¡Corran por sus vidas y sus almas!», gritó Fray Lucas. La desbandada fue general. Al acercarse a las puertas, éstas comenzaron a cambiar de sitio, por lo que los enloquecidos frailes pegaban en la pared de manera violenta tratando de alcanzarlas. Los enanos aullaban como si estuvieran en medio de una batalla. Los frailes les hacían segunda con sus gritos. En medio de esa locura, Fray Mateo alcanzó a ver cómo una docena de enanos habían arrancado al Cristo de la cruz y lo arrastraban hacia la oscuridad. La imagen desesperada se agarraba del suelo tratando de escapar, dejando visibles arañazos en la madera. Por fin desapareció en la parte trasera. Fray Manuel, que estaba parado cerca de un confesionario, fue jalado por un brazo hacia su oscuro interior. El pobre fraile se tomó del dintel de la pequeña puerta y valientemente se sostuvo por un instante, lo que motivó que un segundo brazo, esta vez enorme y cubierto de vello, le tomara por el cuello y se lo llevara. Las puertas, poco a poco, se fueron reduciendo de tamaño. Parecían ya unas ventanas y seguían empequeñeciéndose. Por fin, Fray Lucas alcanzó de una de ellas y con una agilidad sorprendente brincó hacia el exterior. Corrió como poseído y no paró hasta estar en el centro de la plaza del cercano pueblo. A sus gritos la gente acudió a ver qué era aquello. Lo que contó les hizo estremecer hasta los huesos. Su cabello se había vuelto cano totalmente y cuando terminó de contar su historia la comenzó desde el principio. Cuando fue llevado en una ambulancia a Zacatecas, seguía diciendo a gritos lo que pasó. Hasta la hora de su muerte, no pudo decir nada más. Cuando la gente del pueblo fue a la mañana siguiente, armada hasta los dientes, encontraron el sitio en total calma. El Cristo estaba en su cruz. En su cara expresaba la tremenda paz que tanto había gustado a los monjes. Las velas, todavía encendidas, se encontraban algo consumidas, pero en perfecto estado, igual que las bancas y el altar. Los cuerpos de los 4 monjes estaban parcialmente despedazados. Parecía que ellos solos se habían estrellado contra las paredes hasta matarse. Con tablas sellaron el lugar. Los monjes fueron velados y enterrados en el panteón municipal. La noticia llegó hasta el Vaticano, quien decidió tomar cartas en el asunto. Después de 6 meses del suceso, se presentaron en el pueblo 3 sacerdotes. El alto, delgado y moreno era el padre Alessandro Amadeo, exorcista italiano que venía al frente de la pequeña comisión. Su rostro angulado y su mirada similar a la de un ave de presa imponía respeto ante todo aquel que se cruzara en su camino. Otro más bajito y rechoncho, con aspecto bonachón, era el padre Pau Martí, de Cataluña, España. El tercero y último, el padre Mateo González, moreno y fuerte como un toro, era mexicano, que por ser oriundo del país en cuestión, era un enlace importante con la comunidad. Al llegar al pequeño pueblo fueron recibidos por el alcalde. Ya se habían detenido en la ciudad de Zacatecas para entrevistarse con Fray Lucas, quien les había contado su versión de los hechos. «Padres, sean bienvenidos a este alejado rincón del mundo, en donde el diablo quiera hacer su morada», dijo el político con aire compungido. «Nada de eso, señor alcalde. El diablo debe estar en donde pertenece, el infierno», dijo el padre Alessandro con marcado acento italiano. «Pero si Cristo nuestro Señor pedía ayuda, son solo mentiras que el maligno quiere hacernos creer. Cristo, invicto de la muerte, jamás tendría miedo del demonio. Pero nada. Hoy descansaremos y el día de mañana haremos el trabajo que el Santo Padre nos ha encomendado», dijo finalizando la entrevista. Al día siguiente, todo el pueblo estaba pendiente del desarrollo de los acontecimientos. Los exorcistas, ajenos al barullo que su llegada había provocado en el poblado, desayunaron en la posada y después se dirigieron a la capilla. La multitud le seguía en silencio. Al llegar ordenaron se quitaran las tablas que impedían el acceso al recinto sagrado. «A partir de ahora, toda la gente debe regresar a sus hogares y rezar el rosario para fortalecernos en la larga lucha que nos espera. Antes de partir, haga que algunos de ellos nos ayuden a introducir la imagen de Nuestra Señora y la de San Sebastián. Ellos nos ayudarán», pidió el padre Alessandro. De una carreta fueron bajadas 2 grandes imágenes. La primera era conocida como la Dolorosa
que se representaba a la Virgen María vestida de luto llorando por su hijo crucificado. La segunda era un hombre atado a un árbol. Estaba todo su cuerpo atravesado por flechas. A pesar de ello, el santo estaba vivo. Era la imagen del mártir San Sebastián, que según la tradición fue torturado por el romano Diocleciano y fue dado por muerto, pero sobrevivió para hacer muchos milagros. Es considerado el santo de las causas más difíciles. Una vez instalados dentro de la capilla, las puertas fueron cerradas para todos los curiosos. ¿Listo, hermano?, preguntó el padre Pau, a lo que el padre Anselmo correspondió con un asentamiento de la cabeza. Al momento, los tres se vistieron para la ocasión. Se pusieron el alba o sobrepelliz sobre la vestidura talar y la estola morada. Habían llenado un recipiente con agua del río. El padre Mateo dijo: Dios, que para la salvación del género humano hiciste brotar de las aguas el sacramento de la nueva vida, escucha con bondad nuestra oración e infunde el poder de tu bendición sobre esta agua, que en el sitio que será aspergido no resida el espíritu del mal y se alejen todas las insidias del oculto enemigo. Los otros dos curas respondieron al unísono: Amén. Después el padre Pau tomó un gran puñado de sal y poniéndola sobre el altar dijo: Te suplicamos, Dios Todopoderoso, que bendigas en tu bondad esta sal creada por ti. Concédenos, Señor, que al recibir la aspersión de esta agua mezclada con sal, nos veamos libres de los ataques del enemigo y la presencia del Espíritu Santo nos proteja siempre. Al momento vació la sal sobre el agua recién bendecida. Los otros dos curas respondieron al unísono: Amén. El padre Alessandro tomó el hisopo y mientras arrojaba el agua salada por toda la capilla decía: Esta es el agua que Dios ha bendecido. Que ella sea para nosotros fuente de salvación y de vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al terminar se dispusieron a rezar una letanía. El padre Alessandro comenzaba la oración y los otros dos exorcistas le contestaban: Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros y libera este lugar. San Miguel, Gabriel y Rafael, rueguen por nosotros y liberen este lugar. Todos los santos ángeles de Dios, rueguen por nosotros y liberen este lugar. Así siguió nombrando diferentes santos: San Elías, San Juan Bautista, San José, santos Pedro y Pablo, San Andrés, santos Juan y Santiago. Al llegar a San Sebastián, algo muy raro ocurrió. Una gran oscuridad inundó de repente el sagrado recinto. Parecía que la noche se había apoderado del cielo en un segundo. Solo los cirios iluminaban el lugar. Los tres sacerdotes cruzaron una mirada, pero el padre Alessandro dijo: No se detengan. Es el maligno que nos quiere asustar, pero nada puede contra el poder de Dios. La oración se recrudeció con las voces casi a grito de los sacerdotes. El padre Alessandro dijo: Muéstrate propicio y líbranos, Señor, de todo mal. Líbranos, Señor, contestaron los otros. Líbranos, Señor, de todo pecado. Líbranos, Señor, contestaban los sacerdotes. De las insidias del diablo, líbranos, Señor. De la muerte eterna, líbranos, Señor. Por tu cruz y tu pasión, líbranos, Señor. Por tu muerte y sepultura, líbranos, Señor. Un grito desgarrador los sacó de la oración. Al mirar alrededor descubrieron que la imagen de María los miraba con odio desde su pedestal. De tu muerte y sepultura, cabrones. Por su culpa mataron a mi hijo. Miren cómo me lo han dejado, decía. Su cara era de una hermosura espantosa. Sus lindos rasgos estaban desfigurados por un odio sin límites. De su boca escurría una baba espesa como si estuviera rabiosa. Alargó las manos hacia los sacerdotes. Estas parecían garras que quisieran despedazarlos. No se detengan, hermanos, no se detengan, no es real, dijo el padre Alessandro, e instó a sus colaboradores a seguir la oración. Señor y Dios nuestro, a quien pertenece compadecerse siempre y perdonar, escucha nuestra súplica para que la compasión de tu misericordia libere este santo lugar que está sujeto por las cadenas del dominio diabólico.
Dios y Padre nuestro, que nos ves quebrantados por nuestra fragilidad, te rogamos suplicantes para que apartes el espíritu del mal y restituyas la paz en este santo recinto. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Los gritos de la figura en el pedestal parecieron despertar al santo que estaba flechado en el árbol. Con movimientos mecánicos poco a poco se liberó de su prisión y arrancándose las flechas tomó una en cada mano. Muy despacio, casi en cámara lenta, se acercó a los exorcistas. Los ojos de aquel espanto estaban vacíos. Parecía seguir las órdenes de la dolorosa y con un rictus horrible se abalanzó sobre el padre Mateo, quien por instinto se cubrió el rostro del ataque, cayendo de rodillas y emitiendo un sonoro grito de angustia. «¡No, padre! ¡Nada es real! ¡Levántese, levántese!», gritaba el padre Alessandro. El padre Mateo gritaba y suplicaba por su vida. Cuando se disponía a correr, una fuerte mano lo obligó a ponerse de pie. «¡Por mis cojones que se levante, maldito estúpido!», gritó el padre Pau. Esto pareció hacer reaccionar al otro, que temblando tomó de nuevo el manual del exorcista que había dejado caer. «Bajo la protección del Altísimo, les he dado poder de caminar sobre serpientes y para vencer todas las fuerzas del enemigo. Tú eres, Señor, mi refugio», contestaban. «Tú que vives al amparo del Altísimo y resides a la sombra del Todopoderoso, di al Señor, mi refugio y mi baluarte, mi Dios en quien confío. Tú eres, Señor, mi refugio. Él te librará de la red del cazador y de la peste perniciosa. Te cubrirá con sus plumas y hallarás un refugio bajo sus alas. No temerás los terrores de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que acecha en las tinieblas, ni la plaga que devasta a pleno sol. Tú, Señor, eres mi refugio. Aunque caigan 1000 a tu izquierda y 10.000 a tu derecha, tú no serás alcanzado. Su brazo es escudo y coraza. Con solo dirigir una mirada, verás el castigo de los malos, porque hiciste del Señor tu refugio y pusiste como defensa al Altísimo. Tú eres, Señor, mi refugio. Al apagarse el eco del último grito, poco a poco, la luz volvió a enseñorearse del lugar. Temblorosos y agotados, los 3 sacerdotes salieron a la explanada de la capilla. «Descansen un momento, que esto no ha acabado aún», les dijo el padre Alessandro, retirándose un momento. Al cabo de 1 hora estaban listos para seguir en la lucha. «Oiga, padre, creo que en esta capilla hay un lugar más oscuro que los demás. Pude sentir que el poder del demonio salía de un sitio en especial. No sé, a lo mejor solo alucinaba, pero», le dijo el padre Pau. «Vamos, hermanos, revisemos el lugar detenidamente», contestó el padre Alessandro. Con el corazón tembloroso, los 3 sacerdotes regresaron dentro. Todo estaba en su sitio. Al mirar con detenimiento, notaron que una pared detrás del altar era más ancha que la otra. «Padre Mateo, consígame un pico y una pala. Veremos qué hay detrás de esta posesión». Al cabo de media hora, el sacerdote regresó con lo solicitado. Por ser el más fuerte físicamente, tomó el pico y comenzó a golpear aquel lugar. Las piedras poco a poco fueron dando su brazo a torcer y un agujero dejó ver que estaba hueca. Al cabo de media hora más, el hueco era lo suficientemente grande para entrar por él. El padre Alessandro tomó un cirio y se introdujo. En el estrecho recinto en el suelo había dibujado signos cabalísticos dentro de una estrella de 6 puntas. En el centro del dibujo, un extraño objeto metálico que parecía una estrella, a su vez dentro de otro círculo, giraba sin detenerse. Un olor nauseabundo escapaba de aquel lugar. «¡Lárgate, perro, hijo de puta, te mataré!», dijo una voz que venía del fondo de aquel cuartucho. «Nada puedes contra Dios. Aléjate y libera este lugar», contestó el sacerdote mientras rociaba con agua bendita. «¡Larga que te he dicho, puerco! Tu Dios nada puede contra mí. Solo eres un pinche títere de tu Dios. Va de retro, Satanás. Aléjate a donde perteneces». «¡Maldito, maldito! Ahora verás», dijo aquel ser cuando una suave luz se filtró en la habitación. No era nada espectacular. Parecía que una pequeña linterna iba ganando espacio dentro del mismo. Aquel ser comenzó a decir: «¡No, señora! ¡No, por favor, no me eches! ¡No, señora!». Un agradable olor a rosa se dejó sentir y una hermosa paz inundó poco a poco aquel lugar. Cuando la luz llegó al final del cuartucho, un grito como de fiera salvaje se escuchó para apagarse para siempre. A la divina luz, el padre Alessandro descubrió un esqueleto vestido con harapos recargado en la pared.
Al momento, el objeto que giraba se detuvo, cayendo con un ruido metálico. «Nadie como Dios», dijo el cura, y salió con sus compañeros a contarles lo que había ocurrido. Después de 3 meses de investigación, por fin dieron con un documento oculto en los archivos de la vicaría. Databa de 1860. En él se relataba un extraño suceso. Por esos días vivía en las afueras del pueblo, en una vieja casona, un tipo que algunos consideraban brujo y otros un sanador milagroso. Se decía que su poder de curación venía de un pacto que había hecho con el mismo diablo. En las noches sin luna, cuando alguien ocupaba de algún hechizo, se deslizaba oculto hasta la vieja casa para solicitar el favor. Había quien pagaba en efectivo, otros con joyas. Las mujeres, nadie hablaba de lo que sucedía dentro de la casa. Cuando la peste llegó al pueblo y muchos comenzaron a morir a causa de ella, el brujo fue culpado de lo ocurrido. Una enfurecida muchedumbre llegó hasta su puerta y tomándolo prisionero lo llevaron a la capilla que por aquel entonces estaba todavía en construcción. Fue condenado a morir emparedado dentro de ella para que su espíritu malvado no pudiera hacer más daño. Mientras la iglesia estuvo en función, el mal no pudo salir de su prisión. Pero al llegar la guerra cristera, la iglesia perdió su calidad de templo. Entonces comenzaron a verse espantosas figuras que circulaban por la noche en los alrededores. Los pueblerinos tapiaron el templo y nadie más se atrevió a acercarse, por lo que poco a poco quedó en el total abandono, en lo que encontraron los frailes capuchinos al llegar en 1941. Después de los hechos relatados en esta historia, el templo recuperó su culto y nunca más, hasta el día de hoy, se ha manifestado ningún evento extraño. Ojalá que el cuento les haya gustado tanto como a mí el escribirlo. Por lo pronto los espero el próximo sábado y mientras tanto nos vemos en sus sueños.